Professora, ¿Sí? eu não encontrei o slide dessa aula na plataforma. No, la plataforma no nos deja alzar Hum, las clases, así es que le voy a enviar a la delegada, ¿sí? tá bom, Mm, obrigado. Me aguardan un rato entonces para que le pueda enviar a la delegada. Ok. ¿Está bien? Bueno, mientras tanto, ¿tienen alguna duda, pregunta? Una pregunta. La delegada de la sección de ustedes es Aline. Professora, mandei um oi. Sí, 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 ya, ya. Es que tengo muchos nombres acá con delegados y ya me confunde todo. Bueno, ya te escribo. Ya te envío, Luan, Aline. Tá bem, graças.
Ahí ya está. No sé si te llegó, Aline, el, el documento para que puedas compartir. Chegou, professora. Já estou enviando para todos os alunos. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Está bien. Bueno, no sé cuál es el problema de la plataforma que no deja alzar documentos muy pesados. Entonces, reclamamos varias veces, pero no creo que no se consigue resolver ese detalle. Bueno, a ver. Bueno, entonces la clase hoy es orientación morfológica sobre el sistema nervioso central. Sistema nervioso. Sistema nervioso sabemos que está compuesto por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Recuérdense que el sistema nervioso central incluye los órganos como el cerebro, el cerebelo y la médula espinal, ¿sí? Y el sistema nervioso periférico incluye lo que son los ganglios nerviosos, los nervios periféricos y los plexos, ¿no? Va a incluir, van a formar estructuras y van a formar parte del sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí tenemos cómo sería la clasificación nuevamente anatómica del sistema nervioso en general. ¿Está bien? Y vamos a hacer rápido un repaso para poder orientarnos nuevamente a la clase de la teoría, para poder situarnos de lo que estamos hablando en la práctica, ¿sí? Bueno, aquí entonces tenemos, esto sería el encéfalo, que comprende el cerebro, el cerebelo que está por debajo, por detrás y posterior al cerebro. Aquí tenemos todo lo que es la médula espinal, que está dentro del canal medular de las vértebras. Y ahí vemos que aquí se desprenden de la médula espinal unos nervios, ¿sí? Que van a la periferia. Esos son los nervios periféricos. Algunos forman plexos, ¿está bien? Y otros nada más son nervios periféricos, ¿sí? Recuérdense que aquí también vamos a encontrar ganglios nerviosos, ¿está bien? Y también aquí vamos a encontrar terminaciones nerviosas, ¿sí? Recuérdense que habíamos hablado de las encapsuladas y de las libres, que es la que vamos a tener en cuenta aquí. Lógicamente, en teoría hay varias clasificaciones. Bueno, en cuanto al tejido nervioso, nosotros dijimos que el tejido nervioso estaba formado por células, dos grupos grandes de células, que eran las células de sostén y las neuronas, ¿sí? Bueno, eso era lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Cómo estaba formado en general. Después vamos a ver cómo se clasifica nuevamente el tejido nervioso. Bueno, la neurona, nosotros sabemos que es una célula que va a cumplir la función, es la unidad funcional del sistema nervioso, y es la que va a cumplir toda la función de transmitir y de generar información, ¿está bien? Tiene a cargo entonces la recepción, la integración y la respuesta motora de lo que sería todo el sistema nervioso, y es la que se encarga de la comunicación. Y las células de sostén, que son las células, en este caso se le llama no conductoras también, porque ellas no conducen ninguna información, sino que ellas están en íntimo contacto con las neuronas y ellas ayudan a la manutención de las neuronas, ¿sí? Entonces ellas dan apoyo físico, apoyo mecánico y también dan apoyo metabólico, ¿sí? Sabemos también que hay otras que se encargan exclusivamente de lo que sería vamos a decirlo así, la parte inmunológica, ¿sí? La que se encarga de reparar, de destruir cualquier sustancia dañina o
microorganismo dañino al sistema nervioso. ¿Sí? También vamos a decirle que se encarga de proteger al sistema nervioso de noxas que van a ser expuestas al sistema nervioso. ¿Sí? Bueno, las células, entonces hablamos de las neuronas y de las células de sostén o también llamadas células de la glía. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son las células de la glía. ¿Sí? Que también sabemos que eh, nuevamente se vuelven a separar. ¿Sí? Es decir, vamos a encontrar células en el sistema nervioso central y células de sostén en el sistema nervioso periférico. ¿Okay? ¿Cuáles eran ellas? Vamos a encontrar los astrocitos, oligodendrocitos y la microglia dentro del sistema nervioso central. Aquí falta microglia. Y células ependimarias que también forman parte del sistema nervioso central. Y también vamos a encontrar células de sostén que son las células de Schwann y las células satélites que van a formar parte de lo que sería el sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces aquí tenemos una clasificación, un esquema para que ustedes puedan rememorar lo que es la clasificación de las células de sostén. En el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces aquí tenemos astrocito, oligodendrocito, microglia y las células ependimarias o ependimocitos. ¿Sí? Y en la parte del sistema nervioso periférico tenemos las células de Schwann, células satélites, y aquí dice células de la glía entérica, pero nada más son las células satélites que van a rodear o van a proteger a las neuronas que van a estar presentes en lo que serían los ganglios entéricos. ¿Sí? Son solamente células satélites, pero en un momento se les nombra o se les clasifica como células gliales entéricas. ¿Sí? Están formando parte de lo que serían los ganglios nerviosos entéricos. ¿Sí? Nada más eso. Son células satélites, en fin. Bueno, entonces, células de la glia, ¿ok? Células de sostén. Bueno, teníamos que clasificar al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Nosotros sabemos que tenemos en el sistema nervioso periférico la agrupación de lo que sería las prolongaciones de las dendritas, de los axones, y nosotros podemos observar esas prolongaciones que se entrecruzan entre sí, ¿sí? Vamos a ver que es un material fibroso, ¿está bien? Bien fibrilar, dijimos que podemos comparar con un algodón dulce y a eso se le llama neurófilo. Única y exclusivamente vamos a encontrar en el sistema nervioso central. ¿Sí? En el sistema nervioso periférico nunca vamos a encontrar neurófilo. ¿Sí? Si vemos esta sustancia es porque es sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno, de ahí tienen que recordar otra vez que tenemos 3 órganos nuevamente para identificar en el sistema nervioso central, que es el cerebro, cerebelo y la médula espinal nuevamente, ¿sí? Pero para comenzar, entonces, recuérdense, si vemos neurópilo, es sistema nervioso central, ¿está bien? Entonces, toda esta sustancia que vemos aquí, toda esta porción rosa, ¿está bien? Toda esta sería el neurófilo, ¿ok? Las demás estructuras que vemos aquí serían los cuerpos o los núcleos de las células. Aquí vemos una célula que tiene una forma piramidal, ¿está bien? Es una neurona, ¿está bien? Y aquí vemos células redondas, núcleo redondo, está bien, una más oscura, otra más clara, ¿sí? La que tenía el núcleo más oscuro, más pequeño, era el oligodendrocito, recuérdense. Estaba envuelto por un halo blanco que parecía huevo frito, ¿sí? Y aquí vemos a esta célula que tiene un núcleo redondo, ¿sí? Pero bien pálido y grande, ¿está bien? Este era el astrocito, ¿está bien? Entonces, ahí vamos a ir viendo, prácticamente solamente se puede diferenciar el núcleo de las células, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se ve el soma, ¿está bien? Prácticamente solamente vemos el núcleo porque el citoplasma
nosotros sabemos que ella emite prolongaciones y va a formar toda esta estructura que son los neurófilos. ¿Sí? Todas las células, ellas, ustedes saben que envían prolongaciones para entrar en contacto con las demás células. Bueno, entonces ahí vemos, todo esto sería neurófilo, ¿sí? Sacamos todas las células y solamente queda el neurófilo. Entonces, espero que ya puedan identificar el neurófilo, ¿sí? Se pregunta esto como estructura, ¿sí? Diagnóstico de estructura, entonces sería la respuesta neurófilo, ¿está bien? Y marcando, siempre marcando, haciendo una flecha, un asterisco, una cruz, siempre señalando la estructura que estamos queriendo saber, ¿está bien? Bueno, entonces el neurófilo solo se encuentra en el sistema nervioso central. Recuérdense eso porque eso es un dato muy importante para poder diferenciar, ¿sí? Bueno, aquí vemos lo que sería la neurona, que es, en este caso, nosotros vemos que la neurona dijimos que prácticamente se ve solamente el soma neuronal, ¿sí? ¿Cómo estaba formado el soma neuronal? Por su citoplasma, que le llamábamos pericarium, ¿sí? Y estaba formado por un núcleo redondo, bien grande, y con un nucleolo bien puntiforme, ¿sí? Una célula bastante grande en comparación a las células de la glía, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí que esta es una célula bastante grande en comparación a esta, y que vemos aquí. Estas son células de la glía que son bien pequeñitas, ¿tá? En este caso, esta célula tiene una forma piramidal, ¿sí? Una forma piramidal, ¿sí? Es una célula piramidal que es una neurona, ¿ok? Que solamente encontramos lo que sería en el cerebro, ¿sí? Solamente en el cerebro. Recuérdense que el cerebro, eh, por teoría, nosotros vamos a encontrar es decir, 6 capas de células. Se reorganizan nuevamente las células en 6 capas, ¿sí? Y una de las capas es célula piramidal. Hay una célula piramidal, capa piramidal externa y capa piramidal interna, ¿sí? Entonces, podemos ver con frecuencia, entonces, células piramidales en el cerebro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí vemos. Se le llama célula piramidal porque tiene una forma piramidal, pero es una neurona, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se pregunta? Diagnóstico de célula, ¿está bien? La respuesta puede ser indistinta, puede ser o neurona o puede ser célula piramidal, ¿sí? Entonces, se puede responder con los dos nombres, ¿ok? Bueno, entonces, seguimos. Encontramos entonces las neuronas y el neurófilo. Entonces estamos hablando de sistema nervioso central, ¿sí? Aquí vemos neurona, ¿está bien? Vemos lo que serían los oligodendrocitos, en este caso astrocitos, ¿está? Los astrocitos siempre tienen el núcleo más pálido y los oligodendrocitos tienen el núcleo más pequeño, más oscuro, ¿sí? Es bien característico para poder diferenciar estas dos células, ¿sí? Y vemos neurófilo, ¿ok? Si vemos neurófilo, vemos células de la glía y vemos la neurona piramidal, primeramente decimos que es sistema nervioso central, ¿sí? Sistema nervioso central. Pero ¿cuál de los órganos? ¿Cuál de los 3 órganos? Cerebro, cerebelo o médula espinal. Si vemos la neurona piramidal, entonces nosotros podemos decir con certeza que es cerebro, ¿sí? Entonces podemos decir que es cerebro. Pero nosotros sabemos también, por teoría, que el sistema nervioso central se vuelve a reorganizar. ¿De qué forma? Vamos a ver que las células se organizan en 2 regiones, en una sustancia gris y en una sustancia blanca. ¿Qué íbamos a encontrar en la sustancia gris? Y vamos a encontrar los somas neuronales, el cuerpo neuronal, ¿sí? ¿Está bien?
¿Y qué ahí vamos a encontrar en la sustancia blanca? Solamente las prolongaciones de las células, ¿sí? Axón, ¿está bien? Prácticamente los axones nada más y vamos a encontrar en la sustancia blanca. En ambas regiones, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, vamos a encontrar las células de la glía, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar también células en la sustancia blanca, pero solamente son núcleos de las células de la glía. No vamos a encontrar neuronas. Entonces, nosotros, ¿qué podemos resumir mirando esta imagen? Vemos neurópilo. Entonces, pensamos directamente que es sistema nervioso central, ¿sí? Vemos aquí cuerpos neuronales. Entonces, decimos que estamos observando sustancia gris, ¿está bien? ¿Cuál órgano estamos visualizando? Podemos visualizar aquí el cuerpo neuronal que tiene una forma triangular. Habíamos dicho que las células piramidales solamente íbamos a encontrar en el cerebro. Entonces, podemos resumir que estamos observando el cerebro, que es sistema nervioso central, la porción o la región de la sustancia gris. ¿Está bien? Entonces, sustancia gris, podemos observar entonces lo que sería del cerebro. Entonces, ¿qué nosotros podemos preguntar? Varias cosas podemos preguntar en una sola imagen. Marcando solamente esta imagen aquí, como está aquí mismo, preguntamos diagnóstico de célula, ahí podemos responder neurona o célula piramidal, está muy bien. Podemos preguntar células de la glía, ¿sí? Diagnóstico de célula, está bien, podemos preguntar. Podemos preguntar también diagnóstico de estructura, también podemos preguntar. ¿Cuál sería la respuesta? Neurópilo, ¿sí? También podemos preguntar diagnóstico de zona o región, ¿sí? La imagen que estamos observando corresponde a ¿cuál región? Sustancia gris, ¿está bien? ¿Por qué? Porque vemos cuerpos neuronales, ¿está bien? Y también podemos preguntar con esta misma imagen diagnóstico de órgano, ¿sí? Se puede preguntar diagnóstico de órgano. ¿Qué órgano sería esto? Cerebro, ¿sí? Entonces podemos preguntar y el órgano sería cerebro, ¿ok? Entonces se puede identificar con una sola imagen y de este aumento, entonces, ¿qué órgano es? ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, espero que sepan identificar cerebro, ¿sí? Luego tenemos varios tipos de neuronas y de características neuronales. Por ejemplo, aquí vemos otro tipo de neurona que tiene un cuerpo más redondeado, más ovalado, que es bastante grande en comparación a las demás células que vemos aquí. ¿Está bien? Ahí vemos núcleo, también se ve el nucleolo, en este corte no se ve muy bien, pero también tiene el nucleolo prominente, ¿sí? Vamos a ver que esta célula o esta neurona que se ve aquí es la célula de Purkinje, ¿está bien? Esta célula de Purkinje, como es una neurona y nosotros podemos observar la neurona, entonces sabemos que se encuentra en la corteza, ¿sí? Es decir, perdón, en la sustancia gris. Pero en la sustancia gris, ¿de quién? Habíamos hablado anteriormente del cerebelo. No hablamos de células de Purkinje. ¿Dónde vamos a encontrar las células de Purkinje? Vamos a encontrar en la sustancia gris del cerebelo, ¿sí? Recuérdense que el cerebelo tiene su sustancia gris que también se vuelve a reorganizar en 3 capas de células. ¿Está bien? Una de las capas, la intermedia de la sustancia gris del cerebelo, se denominaba capa de células de Purkinje. Y vamos a encontrar esta célula o esta neurona que se ve muy bien, es una célula muy linda, se puede identificar bastante bien. Entonces, si vemos esta célula, es la célula de Purkinje. ¿Dónde vamos a encontrar? En la sustancia gris. ¿De quién?
del cerebelo. ¿Por qué decimos que estamos observando sistema nervioso central? Porque vemos aquí neurópilo. Todo esto es neurópilo, ¿sí? Entonces, observamos neurópilo, directamente decimos que es sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, sabemos que el sistema nervioso central se vuelve a clasificar otra vez en tres. Es decir, vamos a encontrar tres órganos: cerebro, cerebelo y médula espinal. Cerebro no es, ¿por qué? Porque nos vemos las células piramidales, ¿está bien? ¿Sí? Después vemos que hay una región donde hay mucho neurópilo y hay una región donde hay muchos puntitos, muchas células de forma granular, ¿sí? ¿Te parece, brigadero? ¿Está bien? Bueno, entonces, la única que vamos a encontrar con este aspecto, ¿sí? Más adelante vamos a mirar también cerebelo, sería el órgano que es el cerebelo, ¿sí? Porque la médula espinal tiene otra organización totalmente diferente. Y en el medio de estas dos regiones podemos observar una célula muy grande que es la célula de Purkinje, ¿sí? Entonces se puede preguntar también aquí, diagnóstico de zona o diagnóstico de región, que es sustancia gris, se puede preguntar diagnóstico de estructura, neurópilo, se puede preguntar diagnóstico de célula, célula de Purkinje, o también se puede responder como neurona, ¿sí? Se puede preguntar también qué región es, ya dijimos, sustancia gris, y también se puede preguntar diagnóstico de órgano, ¿sí? Que es cerebelo, ¿sí? ¿Está bien? No se asusten porque vamos a ir practicando y van a ver que es bastante diferente, que se puede diagnosticar muy bien cada uno de estos órganos, ¿está bien? Bueno, también vamos a encontrar neuronas agrupadas en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Todo lo que estábamos hablando anteriormente eran neuronas en el sistema nervioso central, pero las neuronas también vamos a encontrar en el sistema nervioso periférico. ¿Dónde vamos a encontrar las neuronas o los cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico? Ellas están agrupadas y están rodeadas por un tejido conectivo, ¿sí? Un tejido conjuntivo. Y a esta agrupación de las neuronas o los cuerpos neuronales le vamos a denominar ganglio nervioso, ¿sí? ¿Está bien? Ganglio nervioso no es lo mismo que ganglio linfático, ¿sí? No confundan. Bueno, entonces también se le denomina células ganglionares porque ocupan el espacio o van a formar un ganglio nervioso, ¿sí? También se le llaman células ganglionares, ¿sí? Entonces aquí vemos el aspecto característico de una neurona, que es una célula grande, el núcleo bien pálido y el nucleolo prominente, ¿sí? Que parece un ojo de una lechuza, un pollo chicorulla, ¿sí? Eso no parece una lechuza, pero bueno, está bien. Entonces, todo esto es un ganglio nervioso, ¿sí? ¿Qué podemos preguntar aquí? Podemos preguntar diagnóstico de célula, ¿está bien? Que es neurona. Estos núcleos que vemos aquí, estos puntitos que vemos aquí más oscuras, son las células de sostén. ¿Cuáles son las células de sostén de un ganglio nervioso, de una célula ganglionar? Son las células satélites, ¿sí? Esas son las células satélites, recuérdense de eso. Entonces también se puede preguntar, marcando aquí sobre las células satélites, y se pregunta diagnóstico de célula satélite, ¿sí? Y se puede preguntar a toda la estructura en sí, ¿está bien? Se marca, se saca esta flecha de aquí y se pregunta a la estructura en general. Diagnóstico de estructura, ¿sí? Se pregunta como estructura, ganglio nervioso, ¿sí? Hasta ahí lo que se puede preguntar. Esto es todo lo que se puede preguntar aquí. Bueno, aquí entonces vemos en otra imagen lo que serían las células ganglionares o las neuronas que van a formar parte del ganglio nervioso, ¿sí? Entonces aquí vemos las células o las neuronas
rodeadas por sus células satélites. Todas estas son células satélites. Como ustedes observan aquí, no hay neurópilo, ¿sí? Hay ausencia de neurópilo. Entonces, podemos identificar entonces, mediante eso, por la ausencia del neurópilo, y vemos la agrupación de muchas células neuronales, entonces podemos decir que es un ganglio nervioso, ¿ok? Siempre tienen que tener en cuenta las características histológicas de una neurona, ¿está? Bueno, las células de sostén o células de la neuroglía, ustedes ya saben, ya citamos todo, tenemos que saber la característica de cada una de ellas, ¿sí? Los astrocitos y oligodendrocitos vamos a encontrar en el sistema nervioso central, ¿sí? Tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta y que quede claro, ¿sí? Siempre vamos a encontrar astrocitos y oligodendrocitos en ambas regiones, ¿está? Bueno, pero ¿cómo vamos a diferenciar el astrocito del oligodendrocito? Recuérdense que estas células tienen siempre el núcleo redondo, ¿sí? Núcleo redondo, ¿sí? ¿Está bien? Ellas tienen siempre citoplasma que van a enviar prolongaciones para poder interconectarse con las neuronas, ¿sí? Y demás estructuras, ¿está bien? Bueno, pero ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar entonces en el microscopio óptico? Nosotros no podemos identificar lo que sería el citoplasma, ¿sí? Pero sí podemos identificar lo que es el núcleo, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la característica histológica del núcleo de los astrocitos y oligodendrocitos? Oligo significa pequeño, ¿sí? Entonces vamos a ver que la característica del núcleo de los oligodendrocitos son núcleos pequeños y bien oscuros, ¿está bien? Bien oscuros. Generalmente están envueltos o están rodeados por un halo muy claro, un halo blanco, ¿sí? Que da la impresión de que es un huevo frito, ¿sí? Da la impresión, tiene la característica, ¿sí? Entonces, cuando vemos ahí un huevo frito, decimos directamente que es oligodendrocito, ¿sí? Pequeño, con un halo blanco, entonces oligodendrocito, ¿sí? Y el astrocito, recuérdense, astro, pueden comparar astro con el astro rey, que es el sol, que es grande, ¿sí? Entonces, ellos tienen el núcleo grande, ¿sí? Bien redondo y bien claro, ¿sí? Es bastante grande, bien claro, en comparación al oligodendrocito 100, ¿sí? Entonces, esta va a ser una célula bien grande, redonda y bien clara, ¿está bien? En comparación a siempre el oligodendrocito. Siempre va a ser más pequeña que la neurona, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a encontrar, generalmente ellas están siempre cerca a un vaso sanguíneo porque ellas son las que se encargan también de la nutrición de las células, ¿sí? De las neuronas, generalmente. Entonces, para poder guiarnos en el microscopio óptico y para poder buscar estos astrocitos, ¿sí? Bueno, entonces ahí nosotros vemos lo que sería el oligodendrocito, ¿sí? Vamos a comparar aquí núcleo pequeño y bien oscuro, rodeado generalmente por un halo blanco, parece un huevo frito. Y aquí vemos, esto sería una célula con un núcleo bastante grande y pálido. Aquí también vemos la misma característica, núcleo grande y pálido, ¿sí? Aquí vemos, esto sería un vaso sanguíneo, ¿está bien? Entonces, aquí vemos también astrocito, astrocito, astrocito. Aquí vemos un oligodendrocito, otro oligodendrocito, ¿está bien? Y estas son las neuronas, ¿sí? Para poder comparar el tamaño y las características histológicas entre ellas, ¿sí? Oligodendrocito, astrocitos, ¿está bien? Neurona, ¿sí? Aquí vemos neurópilo. ¿Qué es lo que se va a preguntar de esta célula? Diagnóstico de célula, ¿sí? Hasta ahí. Máximo eso es lo que se puede preguntar, solamente el nombre, ¿sí? Diagnóstico de célula y tienen que identificar qué célula es, ¿sí? Aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo en la sustancia blanca,
¿sí? Aquí vemos un neurópilo, no vemos neurona, pero vemos a las células de la glía. ¿Está bien? Entonces aquí vemos nosotros la diferencia entre un astrocito que tiene un núcleo grande, pálido, bien redondo. Aquí vemos el oligodendrocito, el núcleo más pequeño, más oscuro, ¿sí? ¿Está bien? Astrocito, oligodendrocito, y vemos una célula que es un poco más alargada, más oscura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver, aquí también se puede ver. El núcleo es bastante alargado y bien oscuro, ¿sí? Bien pequeño. Y también, esos son las microglias, ¿sí? ¿Está bien? Recuérdense que las microglias son prácticamente los macrófagos del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, ellas se encargan de fagocitar, ¿sí? Todas las células o todas las sustancias que están siendo degradadas o ya no sirven. También ellas actúan en defensa, defendiendo el sistema nervioso. También forma parte de la inmunidad, vamos a decirlo así, porque ellas también se encargan de destruir y de degradar eh, agentes patógenos que van ingresando al sistema nervioso, ¿sí? Entonces las microglias, vamos a ver otra imagen de la microglia, no se ve aquí. La microglia va a estar tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, ¿sí? Entonces aquí vemos, se puede observar bastante bien células piramidales, que son las neuronas, entonces estamos en sustancia gris, ¿sí? Ahí vemos una pequeña célula bien cerca de la neurona, esto sería un oligodendrocito, ¿sí? Y aquí vemos el astrocito, que sería una célula con el núcleo más grande. Bueno, ¿se entiende? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Pregunten porque eh, estamos avanzando. E el neurópilo, ¿sí? Eu também posso ter substância branca no cerebelo, né? Sí, hay. Vamos a tener sustancia gris y sustancia blanca en el cerebro, cerebelo y la médula espinal. Eso vamos a ver cómo se organiza más adelante. ¿Está bien? Y aquí vemos todo lo que vemos aquí, todo esto es el neurópilo, ¿sí? Parece una sustancia algodonosa, ¿tá? Bueno. Aquí vemos la microglia, que tiene un núcleo alargado, bien pequeño, bien oscuro, ¿sí? Está bien, muy diferente a lo que sería este, por ejemplo, es oligodendrocito, ¿sí? Entonces, estas serían las microglias. Microglias parecen fibroblastos, pero recuérdense que en el sistema nervioso central no hay fibroblastos, ¿sí? Entonces, en ningún momento nosotros hablamos de fibroblastos en el sistema nervioso central. Parece un fibroblasto, pero es una microglia, ¿sí? Bueno, recuérdense el origen de la microglia, que ella tiene un origen en la médula ósea, y que ellas tienen un origen común con los macrófagos, ¿sí? Los monocitos. Bueno, y por último, una célula que es célula de sostén también del sistema nervioso central, que es el ependimocito, ¿está bien? Que son células cúbicas, células cilíndricas en algunas regiones, ¿está bien? Que van a formar un epitelio alrededor de una luz. ¿Cómo se llama esta luz que vemos aquí? Canal medular o canal ependimario, ¿sí? También se le denomina canal ependimario porque está envuelta por ependimocitos, ¿tá? Bueno, ellos van a recubrir todo lo que sería el canal de los ventrículos. Recuérdense de los ventrículos que hablamos, los ventrículos laterales, tercer y cuarto ventrículo, que son espacios en el cerebro que están llenas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y a nivel de la médula espinal tenemos este conducto, que es el conducto ependimario, por donde circula también líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Está bien?
Bueno, ependimocitos. Entonces, es muy fácil, entonces, de identificar cómo se va a preguntar esto. Se puede preguntar, marcando así, preguntando diagnóstico de célula, ¿sí? O también se puede preguntar diagnóstico de estructura. ¿Qué estructura es la que marqué con una X aquí? Canal ependimario, ¿sí? Que también se puede preguntar. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta o duda hasta ahí? Professora, voltando um slide, Uhum. como que eu diferencio a substância gris do neurópilo? No hay forma de diferenciar el neurópilo de la sustancia gris y la sustancia blanca, son iguales, ¿sí? Lo único que vas a tener como parámetro para identificar si es sustancia gris o sustancia blanca son las neuronas. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, vemos una neurona. ¿Está bien? Aquí vemos el núcleo y el núcleo prominente y el nucleolo, ¿sí? Se ve muy alejado por el corte nada más. ¿Está bien? Siempre tenemos que tener en cuenta por qué es sustancia gris y por qué es sustancia blanca. Pero el neurópilo en las dos regiones es la misma, no hay forma de diferenciar. Ok, gracias, profe. ¿Está bien? Bueno, y ahora vamos entonces a la organización del sistema nervioso central y periférico. ¿Sí? ¿Se recuerdan de este esquema que habíamos hecho? ¿Sí? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el cuerpo neuronal y la prolongación de las células, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar toma neuronal en el sistema nervioso central? En la sustancia gris, ¿está bien? ¿Dónde vamos a encontrar soma neuronal en el sistema nervioso periférico? En los ganglios nerviosos, ¿bien? Las prolongaciones de estas células en el sistema nervioso central vamos a encontrar en la sustancia blanca, ¿sí? ¿Está bien? Y en el sistema nervioso periférico, ¿dónde vamos a encontrar las prolongaciones de las neuronas? En los nervios y en los plexos nerviosos, ¿está bien? Entonces, es un esquema para volver a recordar, entonces, toda esa teoría que nosotros sabemos ahora, vamos a aplicar entonces en la práctica para poder identificar los órganos y estructuras, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con el sistema nervioso central. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Eu acho que a Lívia falou primeiro. Professora, Uhum. você poderia voltar no slide do ependimo? Então, Ependimo. aonde está a flechinha? Então, o ependimo é então essa... não é a célula, né? As células são células espinais, é isso? E o ependimo é o que? É o tecido em volta? Eu fiquei na dúvida disso. El epéndimo sería todo el conducto, ¿sí? Conducto ependimario, epéndimo o canal ependimario, ¿sí? Y estas son células ependimarias o ependimocitos, ¿sí? Células ependimarias o ependimocitos si hablamos de células, ¿está bien? Ah, tá. Si hablamos de la estructura que va a formar esta agrupación de células, se llama epéndimo, canal ependimario o canal medular, ¿está bien? Tiene varios nombres de acuerdo al libro. Desculpa. Quando for perguntar, por exemplo, na prova, você pode perguntar o diagnóstico de célula e para escrever ependimo, como você perguntaria? Diagnóstico de estructura. Se va a preguntar diagnóstico de estructura y pueden colocar epéndimo, pueden colocar canal ependimario o canal medular. De esa forma. Se pregunta cómo Coloca mesmo o estructura. nome da célula, por favor? Pra me anotar. Célula ependimaria.
Epidimária? Ependimaria, sí. O ependimocitos. Ah, graças, professora. Bueno. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta? Eu tenho, professora. Sí. Aproveitando a pergunta da outra moça anterior, eu não sei o nome dela. Aline. Não, uma outra anterior. Com relação à presença do soma no Sí. sistema nervoso central, quando a gente fala de substância gris, eu vou constatar o soma na, na região do cérebro, né? Ujú. Já na região do cerebelo, eu encontro soma, mas aí é da célula de Purkinje, né? E não do. É isso? Sí, sí, E aí eu posso chamar de soma, né? Aquela estrutura que a gente visualiza da célula de Purkinje. exactamente. Uhum. Así. E aí, no cerebelo, eu tenho aquela divisão clara de duas regiões, né? Podemos, sí. Ahí, también. Beleza. Obrigado. Vamos a ver todo lo que preguntaste ahora, ¿sí? Entonces ahora vamos a visualizar. Te apuraste un poco. Bueno, entonces sabemos que el sistema nervioso, todo el sistema nervioso central, entonces se vuelve a reorganizar en una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿sí? Sabemos entonces que en la sustancia gris, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Y tenemos que buscar siempre el soma neuronal, el cuerpo neuronal, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, sabemos que en el cerebro, ¿sí? Vamos a encontrar también la sustancia gris, sustancia blanca, ¿sí? ¿Está bien? La sustancia gris se encuentra en la región periférica de lo que sería todo el cerebro, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por eso también se le llama corteza cerebral, ¿sí? Y ahí nosotros sabemos que la sustancia gris, todos los somas neuronales, ellas se vuelven a reubicar, están bien organizadas, no están al azar, ¿sí? Y vamos a encontrar 6 camadas de células que en teoría nosotros tenemos que saber, pero en la práctica no vamos a poder diferenciar, ¿sí? No se puede diferenciar la capa molecular, la capa granulosa externa, interna, la piramidal externa, interna y la multiforme. En realidad se puede, pero es muy difícil, ¿sí? Tenemos que tener un buen microscopio, tenemos que tener unas buenas imágenes para poder identificar a las células de cada una de estas regiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a identificar ahora en la microscopía? Sustancia gris, si es del cerebro, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo vamos a identificar? Por la presencia de estas células, ¿sí? Que es la célula piramidal, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos lo que es la imagen en fresco de un encéfalo. Aquí vemos todo esto sería el cerebro, ¿está bien? Todo esto sería el cerebelo que hablamos. Y a partir de aquí comienza lo que sería la médula espinal, ¿sí? Todo esto es bulbo raquídeo que van a dar más adelante en la anatomía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que llamamos corteza? Corteza le llamamos a la sustancia gris que se ubica aquí, en la región bien periférica, por eso se le llama corteza. Entonces nosotros podemos visualizar toda la sustancia gris en la periferia. Y en la región central, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sustancia blanca, ¿sí? ¿Está bien? Entonces aquí vemos en un corte coronal del cerebro, entonces nosotros vemos aquí en la región bien periférica sustancia gris, ¿sí? Da para visualizar la sustancia gris, todo esto, sustancia gris, ¿está bien? Todo esto es sustancia gris, ¿ok? Y todo lo que se ve aquí, más blanco, aquí, todo esto es sustancia blanca, ¿sí? Entonces ahí se ve bastante bien la sustancia gris,
¿sí? Da para identificar. Entonces, sustancia gris, sustancia blanca. Esto es cerebro, ¿sí? Sustancia gris que vamos a tener, soma neuronal, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hay que identificar como región, ¿está bien? Entonces, aquí nosotros podemos visualizar, todo esto sería la sustancia gris de nuestro cerebro, ¿sí? Y ahí están todas las camadas, la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿sí? Como ustedes saben, es es muy difícil identificar cada zona de la sustancia gris. Por eso que nosotros solamente vamos a identificar sustancia gris como un todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en la sustancia gris? Cuerpos neuronales. Entonces aquí nosotros podemos ver una región de la sustancia blanca como ya da para identificar que es menos celular. ¿Sí? Entonces podemos ver que ya es una sustancia que está un poco más despoblada de células, ¿sí? Entonces, esto es la sustancia gris y a partir de aquí ya empieza la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, con mucho detalle, siempre tienen que mirar con mucho cariño y mucho detalle todas las imágenes que vamos analizando, ¿sí? Entonces, aumentamos nosotros la imagen de la corteza, es decir, de la sustancia gris del cerebro, ¿sí? Entonces, todo esto sería sustancia gris, ¿está bien? ¿Y qué es lo que podemos visualizar de aquí? Los somas neuronales, ¿sí? ¿Está bien? Aquí podemos visualizar estas células neuronales que tienen forma piramidal, ¿sí? La capa piramidal externa, las neuronas piramidales son más pequeñas que las piramidales internas. Es por eso que aquí vemos unas células piramidales no tan grandes, ¿está bien? Pero da para identificar que son bien piramidales, ¿sí? Con mucha imaginación, siempre. Bueno, entonces, vamos a ver otra imagen. Aquí podemos visualizar mejor, aquí ya se pueden ver mejor lo que son las células piramidales, ¿sí? Sistema nervioso central, cerebro, ¿sí? Da para identificar bien. Súper bien, todas estas son las neuronas entonces que vamos a ir identificando en el cerebro. Neurópilo, ¿está bien? Las demás células de la glía se pueden identificar aquí, ¿sí? Bueno, y así, sucesivamente. Entonces aquí vemos, todo esto es vaso sanguíneo. Ustedes saben que el cerebro está muy bien irrigado. Vasos sanguíneos, ¿está bien? Neuronas. Recuérdense que el nucleolo es bien prominente siempre, ¿está bien? Bueno, entonces aquí tenemos las células de la glía, astrocito, ¿está bien? Oligodendrocito, bien oscuro, bien claro, ¿está bien? Siempre hay que tener en cuenta las características histológicas, ¿sí? Para poder identificar. Bueno, aquí vemos, esto sería con otro tipo de tinción. Entonces aquí nosotros vemos la sustancia gris, ¿está bien? Y aquí vemos la sustancia blanca, ¿está bien? Como vemos que parece que tienen, parecen fíos, ¿sí? Parecen un hilo, ¿está bien? Un fío, que son los haces son los axones, ¿está bien? Entonces aquí ya vemos, esto sería sustancia blanca y todo esto sería sustancia gris, ¿está bien? Cerebro. Entonces nosotros podemos ver, supuestamente aquí podemos identificar lo que serían las capas de las neuronas, perdón, de la sustancia gris del cerebro, ¿está bien? Pero nosotros vamos a solamente identificar sustancia gris, ¿está bien? Y que es del cerebro. ¿De qué forma? Buscando a las células piramidales, ¿bien? Nada más. Bueno. En cuanto a la sustancia gris del cerebelo, vamos a ver que también se va a encontrar en la corteza, es decir, en la región periférica, pero esta vez las células o las neuronas que se encuentran en la sustancia gris del cerebelo
se van a organizar en 3 camadas. ¿Está bien? En el cerebro eran 6 camadas y aquí solamente se van a encontrar en 3 camadas. Vamos a encontrar la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. En estas 3 camadas nosotros vamos a encontrar neuronas, ¿sí? Vamos a encontrar neuronas en cesto, neuronas estrelladas, ¿está bien? Y vamos a encontrar a las neuronas que son las células de Purkinje, ¿está bien? Que son las más visibles y las que se pueden identificar bastante bien, ¿sí? ¿Está bien? Entonces aquí nosotros tenemos lo que es el cerebelo. Podemos reconocer bastante bien como órgano, ¿sí? Entonces aquí tenemos el cerebelo, ¿sí? Aquí nosotros vemos que el cerebelo tiene sus circunvoluciones muy pequeñas y repetitivas, entonces nosotros podemos ver todo esto serían las circunvoluciones del cerebro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde vemos la corteza? ¿Dónde vemos, dónde vemos la sustancia gris? ¿Dónde vemos la sustancia blanca? Entonces aquí nosotros podemos ver, todo lo que vemos aquí es sustancia gris. Todo lo que vemos en la región central, aquí que voy marcando, esto sería la sustancia blanca, ¿sí? ¿Está bien? Podemos ver que la sustancia gris se divide en 3 camadas, en 3 capas, ¿sí? La capa más externa es la granular, perdón, la molecular. Aquí en el centro hay una capa que es la capa de células de Purkinje y la más interna era la que parecía brigas de ella, ¿sí? Que es la capa granular, ¿está bien? Entonces, células, la sustancia gris del cerebelo entonces se clasifica o se organiza nuevamente en 3. La capa molecular, capa de células de Purkinje y la capa granulosa que es la más interna y la más oscura, ¿sí? Porque tiene más celularidad. Bueno, entonces aquí nosotros podemos ver en otra imagen, aquí podemos visualizar. Entonces todo lo que estoy marcando aquí es sustancia gris, ¿sí? Se puede observar las 3 capas, ¿sí? La capa molecular más externa, la capa de células de Purkinje, vemos aquí, estos puntitos que vemos aquí son las células de Purkinje, ¿sí? Son bastante grandes. Y la que queda aquí sería la capa granular, ¿sí? Aquí tiene otro color, lo que sería ya la sustancia blanca, ¿ok? Esto sería todo, esto sería sustancia blanca. Entonces, todo lo que voy marcando aquí es sustancia blanca y todo lo que está aquí es sustancia gris. En el cerebelo. Vamos a ver otra imagen. Entonces, aumentamos la misma imagen y podemos entonces visualizar. Todo esto sería sustancia gris. ¿Está bien? Esto a partir de aquí tiene otra coloración, otro aspecto también ya tiene, podemos decir eso. La sustancia blanca, ¿está bien? La sustancia gris del cerebelo entonces se clasifica o se organiza otra vez en 3 camadas, ¿sí? La capa molecular, la capa de células de Purkinje, ¿sí? Que sería toda esta región aquí. Ay, perdón. Ahí, estos serían las células de Purkinje, esos puntos que vemos aquí, o el soma de la célula de Purkinje. Y todo esto sería la capa granular, ¿también? Que es la más oscura. ¿Está bien? Entonces, cerebelo, sustancia gris del cerebelo, 3 camadas. ¿Está bien? Que también tenemos que saber porque es muy fácil de identificar. En el cerebro no podemos identificar las capas porque es más complicado, más difícil, ¿sí? Y aquí vemos entonces las 2 zonas, la sustancia gris y la sustancia blanca. Da para diferenciar bastante bien, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Se puede identificar bastante bien. Si alguien tiene alguna dificultad para identificar, que diga ahora o calle para siempre. Bueno, entonces espero que estén aprendiendo. Bueno, entonces aquí volvemos a ver otra vez. Diagnóstico de órgano, entonces, con esta imagen podemos diagnosticar el órgano. ¿Qué órgano es? Cerebelo, ¿sí? ¿Por qué decimos que es cerebelo? Por la organización
de sus estructuras o de su tejido, ¿sí? Aquí vemos lo que sería la sustancia gris y todo esto aquí sería la sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris se divide o se organiza nuevamente en 3 camadas, ¿sí? Lo que sería la capa molecular, aquí en el medio sería la capa de células de Purkinje y la capa granular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se puede preguntar aquí? Diagnóstico de órgano, entonces, cerebelo, ¿sí? Marcamos aquí y preguntamos, diagnóstico de región, sustancia gris. Diagnóstico de región, sustancia blanca, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se puede diferenciar bastante bien. Muy bien. Entonces aquí aumentamos la misma imagen y podemos ver entonces la sustancia gris y sus capas. La capa molecular, ¿está bien? Aquí vemos todos estos puntitos serían neuronas, ¿sí? ¿Está bien? Todas estas serían neuronas que están en la capa molecular. Aquí vemos la capa de células de Purkinje. Todas estas serían las células de Purkinje, que son neuronas, ¿está bien? Son bastante grandes, muy fácil de reconocer las células de Purkinje. Entonces ellas están en hileras, ¿sí? Ellas se ubican de esta forma, ¿está bien? Células de capa de Purkinje. Y aquí vemos las células de la capa granular, ¿está bien? Que todas estas células también son neuronas, ¿ok? Y aquí comienza lo que sería la sustancia blanca, ¿sí? Da para diferenciar que la sustancia gris tiene otra textura que la sustancia blanca. ¿Sí? Tiene otra textura, tiene otro aspecto, es más, menos celular que la sustancia gris. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí vemos mayor aumento las 3 capas de la sustancia gris del cerebelo, ¿sí? La capa molecular, entonces vemos muy pocas células, ¿está bien? Aquí vemos las células de Purkinje, ¿sí? Son unas células muy lindas, muy grandes, hasta da para ver las prolongaciones de sus dendritas. Recuérdense que podía tener hasta 200 a 400.000 ramificaciones. Acuérdense, era una célula multipolar, ¿sí? Y aquí vemos la región de lo que sería la capa granular, ¿sí? Esto es neurófilo, ¿está bien? Aquí también hay neurófilos, pero como hay muchas células, entonces no se puede evidenciar el neurófilo, pero también hay neurófilos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí? Bueno, con esta imagen, ¿qué es lo que nosotros podemos preguntar? Aquí ya es muy evidente que el órgano en sí es cerebelo, porque es el único órgano que vamos a visualizar células Purkinje y que se organiza de esta manera. Entonces se puede preguntar diagnóstico de órgano. En diagnóstico de órgano, vemos las 3 capas, vemos ahí las células de Purkinje y eso es más que obvio que es cerebelo, ¿sí? Se puede preguntar diagnóstico de región, sustancia gris, ¿tá? Se puede preguntar diagnóstico de célula, célula de Purkinje, o neurona, ¿sí? Depende de la respuesta. Se puede preguntar diagnóstico de capa, capa molecular, diagnóstico de capa, ¿sí? Preguntamos aquí, marcamos la misma Z y preguntamos diagnóstico de capa, capa de células de Purkinje. Diagnóstico de capa, capa granular, ¿sí? ¿Está bien? Se puede preguntar entonces prácticamente todo, ¿sí? Con esta imagen y a este aumento, ¿ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No, creo que no, tranquilo. Bueno. Entonces continuamos avanzando. Aquí hay otra imagen en otra coloración para poder visualizar bastante bien. Aquí me imagino que ya pueden visualizar y organizar
sus cerebros para que puedan identificar las dos regiones. Aquí tenemos una región que es la región, este tiene una, vamos a ver ahí. Entonces, sí, en esta imagen, diagnóstico de órgano. ¿Qué órgano sería? Que tiene una forma de, nosotros solemos decir que tiene forma de el asta del venado, ¿sí? Chifre no sé qué. Chifre no sé si se dice venado en portugués. Parecen unos cuernos, ¿sí? Podemos ver que parecen cuernos, ¿está bien? Entonces, si vemos varios chifres, entonces cerebelo, ¿está bien? Entonces, lo que está marcando, ¿qué región sería? Sustancia blanca. Todo lo que está marcando ahí es sustancia blanca. Lo que está marcando ahí es sustancia gris, ¿está bien? Entonces, podemos diferenciar entonces la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebelo, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, en esa región de la sustancia gris está marcando una capa. ¿Qué capa está marcando ahí? La capa granular, que es la más interna, ¿sí? Ahí está marcando todo lo que sería la capa molecular o la capa más externa, ¿sí? Y aumentamos para visualizar mejor la sustancia gris, ¿está bien? Ahí está marcando, ¿qué está marcando ahí? La sustancia blanca, ¿sí? Generalmente en el medio. Tiene muy pocas células. Aumentamos para mirar. Está marcando qué capa, la capa molecular, ¿sí? Está marcando qué capa, la capa de células de Purkinje, porque aquí vemos las células de Purkinje. Estas serían las células de Purkinje. Células bien grandes. Bueno. Y esta sería la capa granular, ¿sí? Capa granular. Esta. Bueno, entonces esto sería todo lo que se puede preguntar de cerebelo, ¿sí? Es bastante fácil de identificar. Entonces aquí vemos nuevamente la sustancia gris del cerebelo, ¿sí? Ahí vemos la capa molecular, la capa granular y la capa de células de Purkinje. Aquí vemos las células de Purkinje con todas sus ramificaciones, que son muy lindas las ramificaciones que podemos ver, ¿sí? Recuérdense que son neuronas multipolares, ¿bien? Bueno, entonces, cerebelo, entonces, como órgano, ya sabemos identificar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda en cerebro y cerebelo para poder identificar? Não, professor. No. Bueno, entonces, si vamos analizando con mucho detalle, con mucho cuidado, entonces es muy fácil de identificar las imágenes, ¿sí? Los órganos, estructuras, pero siempre tenemos que saber la teoría primero. Bueno, y luego vamos al siguiente órgano, que es la médula espinal, ¿sí? Que también forma parte del sistema nervioso central, ¿sí? La médula espinal es un órgano aplanado, ¿sí? Circunferencial y aplanado, parece un cordón que se encuentra en la cavidad, que vemos aquí en la cavidad medular, perdón, en la cavidad vertebral o en el centro del cuerpo vertebral. Esto sería una vértebra, ¿sí? Y en el centro nosotros vamos a visualizar a este órgano que forma parte de lo que sería el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces vemos que es una estructura cilíndrica, un poco aplanada antero-posterior, y vamos a ver que también se organiza en dos regiones, sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Lo mismo, pero tienen que tener en cuenta que en la médula espinal la sustancia gris se encuentra en la región interna, ¿sí? ¿Está bien? A diferencia del cerebro y el cerebelo. Entonces aquí vemos la sustancia gris
que nosotros dijimos que va a tener una forma de una letra H, una letra H, ¿sí? Entonces ahí vemos un aspecto de mariposa, ¿tá? Entonces eso sería la sustancia gris en la médula espinal. Y la sustancia blanca vamos a ver aquí, en la periferia. Entonces, la organización es la misma, pero la disposición de estas dos regiones es invertida en la médula espinal, ¿sí? Esto va a ocurrir a nivel de la decusación de las pirámides que a nivel de del origen de la médula espinal, ¿sí? Eso van a ver en anatomía. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí vemos una imagen en microscopio óptico de la médula espinal. El mismo corte que visualizamos aquí, vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces vemos también cómo está organizado. Entonces aquí vemos, todo también tiene lógicamente neurópilo. Todo lo que vemos aquí hasta aquí es neurópilo, ¿sí? ¿Está bien? Toda esta sustancia que parece algodón dulce es neurópilo. Bueno, aquí vemos, se puede diferenciar bastante bien la región de la sustancia blanca y la región de la sustancia gris, ¿sí? Y tiene una forma de una mariposa o una letra H, ¿sí? O una letra H. Entonces, todo lo que estoy marcando aquí o señalando sería la sustancia gris. Y todo lo que queda por fuera es sustancia blanca, ¿sí? De esta forma se disponen las dos regiones y la médula espinal. Aquí vemos un pequeño canal. ¿Cómo se llama o qué este canal es? Este canal es el canal ependimario, ¿sí? O el epéndimo, ¿está bien? O canal medular, ¿sí? Entonces aquí, este canal, entonces ahí nosotros vemos que está recubierto por ependimocito, ¿está bien? Bueno, entonces, aquí vemos el número 2 sería el canal ependimario, el epéndimo. Aquí vemos aumentado el epéndimo y vemos las células ependimarias formando este canal, ¿sí? ¿Está bien? Que se encuentra en el centro de toda la médula espinal, ¿sí? Bueno, y acá nosotros podemos visualizar, todo esto sería sustancia gris que tiene la forma de mariposa, ¿sí? Y todo esto sería sustancia blanca, ¿sí? Siempre vamos a encontrar neurópilo porque forma parte del sistema nervioso central. Bueno, ¿qué se pregunta aquí? Se pregunta diagnóstico de órgano con esta imagen. Eh, ¿Cuál sería la respuesta? Sería médula espinal, ¿sí? Se puede preguntar diagnóstico de región, sustancia blanca, diagnóstico de región, sustancia gris. Diagnóstico de estructura, epéndimo o canal ependimario, ¿sí? Si aumentamos y vemos aquí y preguntamos, diagnóstico de célula es células ependimarias o ependimocitos, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de acuerdo a lo que preguntamos, entonces, tienen que contestar. Entonces, bien fácil, no hay vueltas que dar aquí, lo único que tienen que recordar es que la situación de esta organización de las regiones se invierte, ¿sí? Sustancia gris para adentro y sustancia blanca para afuera, ¿sí? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Profe, Sí, sobre los ependimocitos, ¿son ellos que participan activamente de la producción de líquido cefalorraquídeo sí, junto con los vasos sanguíneos y todo? sí, vamos a ver en una región más o menos en lo que sería en el techo del tercer ventrículo, ya van a estar muy relacionados con los vasos sanguíneos y van a formar una estructura que le vamos a denominar plexo coroideo, ¿sí? Y en esa región es donde los ependimocitos, ellos van a filtrar el plasma y ahí se va a producir lo que sería el líquido cefalorraquídeo.
en esa Solamente región. el ventrículo. Sí, ahí mismo. Ok, gracias. Pero son ellas, son los ependimocitos las que sí participan. ¿Está bien? Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda? ¿Sugerencia? Professora, na Sí, primeira aula você tinha falado que o epêndimo era formado por células ependimárias e tanicitos. los ¿eh? tanicitos cambian nada más de nombre, ¿sí? Son unas células que se encuentran también en la región del tercer ventrículo. Están especializadas tienen un cierto sensor para poder controlar el líquido cefalorraquídeo. Si el líquido cefalorraquídeo está con una buena concentración, si hay alteración en la concentración del líquido cefalorraquídeo, entonces los tanicitos, que son células ependimarias, pero especializadas en controlar o verificar el líquido cefalorraquídeo. Nada más eso. São eles que são responsáveis pela absorção e produção do líquido cefalorraquídeo também? También, ellas se encargan, Mas además de controlar, ellas también se encargan de la producción y de la absorción. La verdad, en esa región. então as células ependimárias todas também fabricam, produzem o líquido, não só os tanicitos. No, solamente los ependimocitos que se encuentran en la región del tercer ventrículo y que están en estrecha relación con los vasos sanguíneos que van a formar los plexos coroides, solamente en esa región. El resto es solamente para cubrir todo el canal, ¿sí? Hay una región específica donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Ok, obrigada. Pero está todo el canal, todos los ventrículos están rodeados por ependimocitos, eso sí. Bueno. Entonces, continuamos con la organización en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Bueno, dijimos que en el sistema nervioso periférico también íbamos a encontrar neuronas, cuerpos neuronales y la prolongación de estas neuronas que son sus axones, ¿sí? Pero sabemos que estas estructuras van a estar protegidas por un tejido conjuntivo, ¿sí? Tanto los ganglios nerviosos como los nervios periféricos van a estar envueltas por el tejido conjuntivo, ¿sí? Bueno, ¿cómo se llama o le damos nombre nosotros a este tejido conjuntivo? Y podemos visualizar o podemos estudiar bastante bien a este tejido conjuntivo en los nervios periféricos, ¿sí? En el nervio periférico entonces vamos a ver que ella está organizada, los nervios periféricos están organizados en haces nerviosos, ¿sí? O en fascículos nerviosos. ¿Se recuerdan? Lo mismo o la misma organización que el músculo esquelético, ¿sí? Bueno, dentro de cada fascículo nervioso vamos a encontrar fibras nerviosas, ¿sí? Esas fibras nerviosas corresponden a los axones, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver que cada una de estas estructuras está envuelta por tejido conjuntivo denso y regular, ¿sí? Aquí vamos a ver que por fuera de todo un nervio vamos a encontrar lo que es el epineuro. Y el epineuro rodea por completo a lo que sería el nervio periférico, ¿sí? Luego vamos a ver que cada fascículo está envuelto también por tejido conjuntivo, ¿sí? A ese tejido conjuntivo se le denomina perineuro, ¿sí? Tejido conjuntivo irregular, ¿sí? Y a cada fibra nerviosa también vamos a ver que le rodea un tejido conjuntivo más laxo, ¿sí? ¿Está bien? Que se le va a denominar endoneuro, muy parecido a la organización de lo que sería el músculo esquelético, ¿sí? Entonces, epineuro, perineuro y endoneuro, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces,
Eso en cuanto a los nervios periféricos. Los ganglios nerviosos también están envueltos por un tejido conjuntivo, pero no tiene nombre específico, solamente cápsula de tejido conjuntivo, nada más. Bueno, aquí nosotros entonces podemos ver un nervio periférico, esto sería el conjunto entonces de cada uno de los axones. Aquí nosotros podemos visualizar bastante bien los axones. Estos serían un corte transversal de un nervio, y aquí podemos ver también en el mismo nervio un corte longitudinal de los nervios. ¿Está bien? En el centro, ¿cómo estaba formado un nervio periférico? Un nervio periférico estaba formado por el axón de la neurona, ¿sí? El axón, y vamos a ver que en el nervio periférico, ese axón, vamos a encontrar células que están envueltas por una célula de sostén, que es la célula de Schwann, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que las células de Schwann van a hacer varias vueltas, o van a dar varias vueltas por este axón, ¿sí? Es así que todo el citoplasma de las células de Schwann van a envolver al axón, y el núcleo de las células de Schwann van a quedarse en la región bien periférica, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos visualizar pequeño axón, en el centro vamos a encontrar el axón, y está envuelto por esta región más pálida o clara que es la mielina, ¿sí? Aquí también se puede visualizar para poder ver mejor. Aquí entonces en el centro nosotros vemos lo que es el axón en el centro, ¿sí? Y aquí vemos el núcleo de una célula que es la célula de Schwann. Entonces todos los núcleos que nosotros vemos aquí es solamente las células de Schwann, ¿sí? Aquí en el nervio periférico no hay neuronas, no hay cuerpo neuronal. Entonces el único núcleo que vamos a poder visualizar en un nervio periférico es el núcleo de las células de Schwann, ¿sí? Bueno, entonces podemos visualizar tanto, aquí en esta imagen podemos visualizar tanto en un corte transversal como en un corte longitudinal. Y aquí nosotros podemos ver el corte longitudinal de las células de Schwann, el núcleo de las células de Schwann, ¿sí? ¿Está bien? Entonces aquí vemos células de Schwann. Bueno, las células de Schwann entonces son las que van a formar parte del células de sostén o células de la glía del sistema nervioso periférico. Ya sabemos que ellas van a envolver a los axones de forma total o parcial, ¿sí? Si recubren al axón de forma total, van a formar los nervios mielínicos, ¿sí? Y si van a cubrir de forma parcial a los axones, entonces se va a formar los axones o los nervios amielínicos o no mielinizados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces se pueden visualizar los dos tipos de axones en un nervio periférico. ¿Está bien? Bueno. Y eso en cuanto a las células de Schwann. Y la otra célula de sostén en el sistema nervioso periférico es las células satélites, ¿sí? Las células satélites van a rodear por completo a las neuronas o a los cuerpos neuronales. Y aquí tenemos el cuerpo neuronal y aquí tenemos a las células satélites, ¿sí? Envuelto o cubriendo completamente a lo que serían los cuerpos neuronales, ¿sí? Ellas cubren por completo, ¿está bien? Y ellas son las que se van a encargar de mantener, de aislar, ¿está bien? De tener un ambiente favorable para que la neurona pueda cumplir su función, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos visualizar en esta imagen un nervio periférico, ¿sí? Una imagen muy linda donde se puede visualizar. Esto sería el axón en el centro, ¿está bien? Siempre tiene una coloración más acidófila, ¿tá? Todo esto sería axón, no se confundan, ¿sí? Luego tenemos toda esta porción en blanco que vemos sería la vaina de mielina. Vaina de mielina, ¿sí? Y el núcleo que vemos aquí es el núcleo de las células de Schwann. Entonces todo lo que vemos aquí es
nervio periférico, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esto sería una célula o un axón amielínico, ¿está bien? Que no tiene mielina alrededor, ¿sí? Son nervios amielínicos. Estos son nervios mielínicos que tienen la vaina de mielina, muy obvio. Y aquí vemos los nervios amielínicos, bien pequeñitos, ¿sí? Parecen, no, estos no son, estos son los núcleos, perdón. Vamos a ver, y estos son las células amielínicas, o los axones amielínicos, perdón. Bueno, entonces, vamos a ver otras imágenes que también podemos ver nervios mielínicos y amielínicos. Aquí vemos en un corte longitudinal de las células de Schwann, ¿sí? De los nervios periféricos, y todo lo que vemos aquí como núcleo serían las células de Schwann, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que el nervio periférico, ellas tienen una forma ondulante, ¿sí? Entonces, generalmente esa es la característica del nervio periférico, ¿sí? Ellas son bien onduladas. Tienen esa característica en un corte histológico, ¿sí? Tienen ese aspecto ondulado. Y aquí todo lo que nosotros vemos entonces son núcleos de las células de Schwann, ¿sí? Alargados en la periferia generalmente. Y nosotros vemos que aquí las estructuras que vemos aquí son las vainas de mielina, que generalmente son bastante claras, tienen un aspecto muy claro. Entonces se pueden visualizar en un corte transversal y en un corte longitudinal los nervios periféricos, ¿okay? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? No. Vamos a ver, continuando, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos 4 cuadros con tejidos diferentes que ya vimos y analizamos anteriormente. Bueno, ¿qué vemos aquí? En el cuadrante superior, en este caso en el cuadrante superior izquierdo, nosotros podemos visualizar un tipo de tejido. Aquí vemos otro tipo de tejido, otro tipo de tejido y otro tipo de tejido. Entonces, nosotros tenemos que identificar todos los tejidos que vemos aquí. El primer cuadrante, o el cuadrante superior izquierdo, estamos visualizando lo que sería músculo liso, ¿sí? El músculo liso, ¿cuál es la característica del músculo liso? Recuérdense que son células fusiformes, están muy interconectadas entre sí y tienen un núcleo bien pequeño, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver aquí el núcleo de las células fusiformes, es decir, el núcleo de las células musculares lisas, y vemos que tienen, como están muy juntas entre sí, entonces vemos que tienen bastante núcleo, ¿sí? Son muy celulares. Entonces tenemos que guiarnos siempre por el núcleo, ¿ok? Varios núcleos, entonces, unos al lado de otros, bien pegadas. Y es muy fácil de reconocer de esta manera, si es que recordamos la característica histológica del músculo liso, ¿sí? Entonces, primer cuadrante superior izquierdo, entonces es músculo liso. Cuadrante superior derecho. ¿Qué tipo de tejido es? Vemos que tiene un núcleo, tiene unas células con un núcleo alargado, pero están bien organizados. Y vemos también que las fibras están muy bien organizadas, unas al lado de otras, ¿sí? ¿Qué tejido sería este? El tejido que estamos viendo ahí es un tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Tejido conjuntivo denso regular. ¿Se recuerdan que tanto los fibroblastos como las fibras de colágeno estaban muy bien organizadas? ¿Bien? Entonces, no da para confundir entre músculo liso y tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Bastante diferente es. Aquí en el cuadrante inferior izquierdo tenemos el mismo tejido que vemos aquí, ¿sí?
músculo liso, ¿está bien? Y en este cuadrante inferior derecho, ¿qué es lo que tenemos? Vemos también las células de forma longitudinal, pero en escasa cantidad, no es como esta, ¿está bien? Y vemos que tiene un aspecto un poco más pálido, ¿sí? ¿Está bien? En comparación a este y este. Estos son bien, vamos a decirle, vamos a denominarle más acidófilo, es decir, más eosinófilo, ¿sí? Más rosa. En comparación a este, donde aquí nosotros podemos observar, si somos muy detallistas, una estructura o una fisura o un puente así de forma transversal a toda la imagen. ¿Está bien? Entonces podemos ir visualizando, aquí vemos otra estructura. Aquí podemos ir visualizando, cosa que no vamos a encontrar ni aquí, y mucho menos aquí, ¿no? Entonces, esta estructura que nosotros estamos viendo aquí corresponde a una estructura que nosotros mencionamos en la clase pasada, que es el nódulo de Rambier, ¿sí? El nódulo de Rambier vamos a encontrar en el tejido nervioso periférico, ¿sí? Las fibras nerviosas periféricas, en un nervio periférico. ¿Qué era el nodo de Rambier? ¿A qué le denominamos nodo de Rambier? El nodo de Rambier es nada más el espacio que queda entre una célula de Schwann y otra célula de Schwann, es decir, una vaina de mielina y otra vaina de mielina, y el espacio donde no está mielinizado el axón, entonces a ese espacio nosotros le vamos a denominar nodo de Rambier y se puede visualizar en esta imagen, ¿sí? Lógicamente tienen que ser muy detallistas para encontrar estas estructuras, ¿sí? Entonces, los tejidos parecen muy similares, pero realmente tienen características histológicas muy distintas. Entonces, es muy fácil de identificar si prestan atención. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? O inferior direito, tecido nervoso periférico, né, professor? É isso? El último que vimos aquí es el nervio periférico. Aham. Ah, tá. Tecido nervoso periférico, né? Não. Sí, Mesma coisa, né? sí, Tá. sería. Bueno, entonces nervio periférico, tejido conjuntivo denso, regular, músculo liso, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí vemos mayor aumento, el núcleo, ¿sí? Y vemos que es muy celular, ¿sí? Tiene muchos núcleos el músculo liso, ¿sí? Y están muy juntas unas con otras porque sabemos que el músculo liso o las células musculares lisas son muy pequeñas, ¿ah? Ahí vemos el tejido conjuntivo denso, regular, en este caso va a formar el tendón, y vemos cómo las fibras de colágeno están muy ordenadas y el núcleo de los fibroblastos también son alargados y muy bien ordenados, ¿tá? Y aquí vemos lo que sería el nervio periférico, aquí vemos el núcleo de las células de Schwann, vemos, dijimos que tiene una forma ondulada, ¿sí? Y aquí vemos lo que serían estas estructuras que son los nodos de Rambier, ¿sí? Es muy fácil de identificar. Vemos que también es mucho más pálido. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de la vaina de mielina, ¿sí? Aquí vemos un axón en el centro y esto sería la vaina de mielina que rodea al nervio, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, nervio periférico. Professora, na última lâmina, a vaina de mielina é toda a parte branca. Sí, exactamente. Toda la parte blanca que rodea a un axón, a un punto vermelhinho, es la vaina de mielina, ¿sí? Recuérdense que la vaina de mielina está formada por lípidos, ¿sí? Entonces el lípido no se tiñe con la tinción de rutina, que es la hematoxilina y eosina, queda blanco. Ok, gracias. Bueno.
Ahí vemos en otro, aquí vemos esta imagen entonces. Entonces, podemos identificar que es nervio periférico. Vemos a las células de Schwann. ¿Está bien? Células de Schwann. Vemos que la coloración de esta imagen es bien pálida. Y aquí se pueden identificar también lo que sería el axón en el centro. Sí, se puede identificar alrededor la porción de la vaina de mielina. Y sean siempre bien detallistas en este sentido. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, nervio periférico, los núcleos que se marcan son células de Schwann. ¿Sí? Bueno, aquí vemos también, esto es muy evidente, aquí se puede observar bastante bien el axón en el centro, lo que está alrededor, la porción más pálida o clara es la vaina de mielina, y lo que está marcando aquí son los nodos de Ranvier, ¿sí? Los nodos de Ranvier. Esto sería el núcleo de las células de Schwann, ¿sí? Células de Schwann. Entonces, nervio periférico. ¿Qué es lo que se puede preguntar aquí? Diagnóstico de estructura, marcando entonces los nodos de Ranvier. Se puede preguntar diagnóstico de célula. Se puede preguntar también el axón, ¿sí? Diagnóstico de estructura, axón. Y eso es lo que se puede preguntar. Aquí se puede visualizar el tejido conjuntivo que envuelve al nervio. Entonces aquí podemos visualizar el epineuro por fuera, ¿está bien? Esto es todo nervio periférico. Aquí podemos visualizar en el centro, ahí que marqué, es un axón. La parte blanca que rodea a este axón es vaina de mielina, ¿sí? ¿Está bien? Bueno. Aquí entonces podemos ver otro nervio periférico. Aquí vemos lo que sería el epineuro, que es un tejido un poco más grueso que rodea a todo el nervio. Después vemos que hay un fascículo. Acá tenemos otro fascículo, ¿sí? Acá hay otro fascículo, ¿ven? 1, 2, 3 fascículos. Y a cada fascículo sabemos que tiene que rodear nuevamente otro tejido conjuntivo que se va a denominar perineuro, ¿sí? Y a cada fibra nerviosa o a cada axón, entonces que envuelve nuevamente un tejido conjuntivo laxo se llama endoneuro, y para visualizar tenemos que aumentar mucho de tamaño, ¿sí? Entonces lo que podemos visualizar aquí es epineuro y perineuro. Se puede preguntar cómo estructura, ¿sí? Diagnóstico de estructura, entonces se puede marcar el epineuro o el perineuro, ¿sí? O también, sin marcar nada, preguntamos, diagnóstico de estructura, ¿cuál sería la respuesta? Si es que no tiene marcado nada, sería nervio periférico, ¿sí? La estructura en sí es un nervio periférico. Pero si está marcado con una Z, entonces estamos preguntando exactamente estas pequeñas estructuras, ¿sí? ¿Está bien? Diagnóstico de estructura aquí entonces, epineuro. Diagnóstico de estructura aquí, perineuro. Diagnóstico de estructura en conjunto, nervio periférico, ¿sí? Vemos nuevamente lo que sería el nervio periférico, entonces todo esto sería entonces epineuro, esto sería perineuro, ¿está bien? Y lo que rodea cada axón es endoneuro, ¿sí? Yo creo que eso es bastante fácil de identificar. Nervio periférico. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces continuamos. Continuamos con sistema nervioso periférico. Los cuerpos neuronales dijimos que íbamos a encontrar que están agrupadas formando los ganglios nerviosos. ¿Sí? Dijimos que estaban rodeados por una cápsula de tejido conjuntivo que se va a llamar cápsula, nada más, ¿ya? Entonces aquí vemos ganglio nervioso.
Los ganglios nerviosos entonces están formados por lo que serían los cuerpos neuronales, ¿sí? Son células redondas, ¿está bien? La característica siempre de las neuronas mantiene células grandes, núcleo grande, pálido, con el nucleolo puntiforme, ¿sí? Aquí vemos que parece pollo y corulla, ¿sí? O con una lechuza. Entonces, y vemos también que está rodeado por sus células satélites, ¿sí? Todos estos puntos que vemos aquí son células satélites, ¿sí? Que son sus células de sostén. Entonces, ¿qué es lo que podemos preguntar aquí? Podemos preguntar diagnóstico de estructura sin marcar nada. La estructura que vemos aquí sería ganglio nervioso, ¿sí? Si marcamos aquí y preguntamos diagnóstico de célula, es neurona o también se le llama célula ganglionar, ¿sí? Célula ganglionar o neurona, ¿bien? Depende mucho de cuál sea la respuesta. Bueno, y también se puede preguntar aquí lo que serían estas pequeñas células que tenemos aquí, que son las células satélites, que también se puede preguntar diagnóstico de células satélites, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta y observar es que aquí no vemos neurópilo, ¿sí? Entonces, vemos cuerpo neuronal, pero no vemos neurópilo. Entonces, con seguridad es ganglio nervioso, ¿sí? Porque no hay otro lugar donde encontremos neuronas o cuerpos neuronales sin neurópilo, ¿sí? Entonces, ganglio nervioso sería, entonces, las neuronas ganglionares. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí vemos entonces las células ganglionares o las neuronas clásicas. Entonces podemos ver ahí cuerpo neuronal, núcleo bien pálido y el nucleolo siempre puntiforme, ¿sí? Y aquí vemos sus células satélites. Células satélites, recuerden, son las células de sostén que rodean a la neurona o a la célula ganglionar. Y también es una célula ganglionar, solamente que en un corte diferente, solamente agarró una pequeña parte de la neurona, por eso se ve muy pequeño. Bueno, vamos a ver que hay varios ganglios distribuidos, ¿sí? Vamos a encontrar varios tipos de ganglios, pero eso es nada más para la teoría, ¿sí? No es de acuerdo a la distribución, se le denomina, se le da varios nombres, ¿sí? Hay varios ganglios autónomos que nosotros sí vamos a identificar en la parte práctica, ¿sí? Ahora nada más vamos a nombrar, pero cuando estemos estudiando tubo digestivo o órgano del tubo digestivo, vamos a encontrar estos ganglios, que son ganglios autónomos, que son cuerpos neuronales, son ganglios nerviosos, ¿sí? Pero vamos a encontrar distribuidos en el tubo digestivo. Entonces podemos encontrar aquí en una región del tubo digestivo, podemos encontrar aquí también, ¿sí? Pero eso más adelante vamos a volver a visualizar, ¿sí? Pero para que queden claro que estos ganglios nerviosos que sí vamos a también estudiar más adelante son un conjunto de neuronas, de células ganglionares que se pueden visualizar. Entonces aquí nosotros vemos ganglios nerviosos que se encuentran en el tubo digestivo. Entonces aquí nosotros vemos a las células ganglionares y estas son las células satélites. Aquí también células ganglionares y las células satélites. Y todo esto es ganglio nervioso, pero en el tubo digestivo, ¿sí? Que se le clasifica como ganglios autónomos, ¿está bien? Entonces, lo que tienen que saber aquí es que son ganglios nerviosos, que tienen cuerpos o somas neuronales, ¿sí? Bueno, pregunta hasta ahí. Profe, ¿podemos hacer un intervalo? Ya va a terminar. Esta es solo una pequeña autoevaluación. Vamos a ver qué decía aquí. Diagnóstico de estructura. ¿Qué está marcando la flecha? A ver, diagnóstico de estructura. Esto sería
el epéndimo o conducto ependimario. ¿Sí? Eso es lo que está marcado. A ver, ¿qué marca aquí? Aquí vemos las células piramidales. ¿Está bien? Al revés también pirámide. ¿Está bien? Células piramidales. ¿Dónde vamos a encontrar células piramidales? En el cerebro. ¿Qué parte del cerebro es este? Sistema nervioso central. ¿Sí? Aquí vemos neurótico. Muy bien. Diagnóstico de estructura, nervio periférico. Se ve bastante bien el nervio periférico. Esto sería el epineuro. Esto sería el perineuro. ¿Sí? Y cada una de ellas está envuelta por endoneuro. ¿Sí? Entonces aquí endoneuro. Aquí vemos axón en el centro. Lo que rodea al axón es vaina de mielina. ¿Sí? El núcleo que vemos aquí son núcleos de las células de Schwann. Bastante bien. Nervio periférico. Aquí vemos células ependimarias. ¿Sí? Siempre este es el canal ependimario o epéndimo. ¿Sí? Esto es médula espinal. A ver, diagnóstico de órgano, cerebelo. ¿Sí? Entonces ahí vemos lo que serían. Esto sería la porción de la capa molecular, capa granulosa. Esto sería sustancia blanca. ¿Está bien? Y aquí lo que vemos son nada más vasos sanguíneos. ¿Va? Entonces aquí a mayor aumento vemos la capa granular, la capa de células de Purkinje, son células de Purkinje, y aquí vemos la capa molecular, sustancia gris del cerebro. Aquí vemos la médula espinal, vemos entonces aquí que todo esto sería sustancia blanca y todo esto sería sustancia gris. Aquí en el centro tenemos al epéndimo. ¿Sí? Ahí vemos en otra imagen entonces, esto sería la sustancia gris, todo esto en la médula espinal, y todo esto sería la sustancia blanca en la médula espinal. Conducto ependimario o epéndimo, rodeado por ependimocitos. ¿Sí? Diagnóstico de estructura, nervio periférico. Aquí vemos el nervio periférico, aquí vemos el axón rodeado por la vaina de mielina. ¿Sí? Entonces aquí está bastante bien. Ahí vemos las fibras amielínicas, ¿sí? Y aquí vemos las fibras mielínicas. ¿Okay? Muy bien. Diagnóstico de estructura. Esto sería un ganglio nervioso. Aquí vemos entonces a las células ganglionares o neuronas. Y estas serían las células satélites. Esto sería también un ganglio nervioso. Aquí vemos lo que serían las células ganglionares, ¿sí? Bien fácil de identificar. Y lo que serían las células satélites. No confundan con nervio periférico, ¿sí? No confundan. Vayan mirando bien los detalles y aquí vemos que las células neuronales o las células ganglionares tienen el núcleo bien grande, son células bien grandes, ¿sí? ¿Está bien? No confundan. Bueno, creo que esto es por último. Entonces aquí nosotros vemos todo el sistema nervioso central, dijimos que está rodeado por tejido conjuntivo también. ¿Cómo se llama el tejido conjuntivo que reviste el cerebro, cerebelo y médula espinal? Meninges, ¿sí? La meninges está formada por 3 capas nuevamente, ¿sí? De tejido conjuntivo denso y regular. La más externa y más gruesa es la dura madre, ¿sí? Aquí vemos la que está en el medio, sería la que está relacionada con los vasos sanguíneos, sería la aracnoides. Y la que está en íntimo contacto con el tejido nervioso sería la vía madre, ¿sí? Forma parte de la meninges. Bueno, entonces aquí tenemos, esto sería el cerebelo, aquí vemos lo que sería solamente la vía madre, porque es la que está en íntimo contacto con lo que sería el tejido nervioso. Y aquí vemos lo que sería la sustancia gris del cerebelo, ¿sí? Aquí vemos la célula Purkinje, capa molecular, capa granular.
Esto sería diagnóstico de estructura. ¿Qué estructura es? Esto sería un nervio periférico. Aquí lo que está marcando es el axón. Aquí está marcando la vaina de mielina y aquí en esta imagen está marcando a las células de Schwann. ¿Sí? Bastante linda esta imagen. Entonces, para que tengan en cuenta y no confundir con ganglio nervioso. El ganglio nervioso tenemos que ver a la neurona con su característica histológica de siempre y las células satélites, ¿sí? Muy diferente tiene que ser. Aquí vemos. Esto, por ejemplo, es lo que sería un ganglio nervioso, ¿sí? Ganglio nervioso, sus células satélites. Aquí podemos ver que está saliendo el ganglio nervioso, un nervio periférico, ¿sí? Bueno, entonces, a ver qué dicen estas preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Sí? ¿El soma es el cuerpo de una célula nerviosa? ¿Sí o no? ¿La vaina de mielina proporciona una capa aislante a las dendritas? ¿Sí o no? ¿Los axones llevan la señal desde el soma hasta su destino? Los axones. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Las dendritas llevan la señal al soma? ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? La vaina de mielina proporciona, es falsa. La vaina de mielina no proporciona a las dendritas, ¿sí? No proporciona una capa aislante a las dendritas, solamente a los axones, ¿ok? Todo lo demás estaba correcto menos esta. ¿Por qué? Porque la vaina de mielina solo envuelve a lo que serían los axones, ¿ok? Las neuronas contienen que puede recibir señales de otras neuronas. ¿Qué es lo que hace que reciban las neuronas la información? Axones, mitocondrias, dendritas o cuerpos de Golgi. ¿Cuál sería? Las dendritas, ¿sí? Gracias a las dendritas se pueden recibir las señales, ¿sí? Recuérdense que es unidireccional el mensaje. Bueno, una neurona tiene un axón y una dendrita. ¿Cómo se llama esta? ¿Cuál es el nombre que recibe esta clasificación de neurona? Que tiene un solo axón y una dendrita. Unipolar, bipolar, multipolar o pseudo-unipolar. En este caso es una bipolar, ¿sí? Que tiene un solo axón y una dendrita, ¿ok? La glía que proporciona la mielina a las neuronas en el cerebro se denomina, ¿quién es la que produce la mielina en el sistema nervioso central? Schwann, oligodendrocitos, microglia o astrocitos. ¿Cuál sería esta célula que produce vaina de mielina en el cerebro, sistema nervioso central? Los oligodendrocitos, ¿sí? ¿Cuál de estos componentes no hace parte del sistema nervioso periférico? Nervios craneales, forma uno parte del sistema nervioso periférico, médula espinal, nervios raquídeos, ganglios nerviosos. ¿Cuál es el que no forma parte del sistema nervioso periférico? La médula espinal, ¿sí? La médula espinal forma parte del sistema nervioso central. ¿Cuál de estos componentes de la neuroglía tiene capacidad de fagocitosis? ¿Quién es el macrófago del sistema nervioso central? ¿Son las penimarias, oligodendrocitos, microglia o astrocitos? Recuérdense que la microglia es la que tiene la capacidad de fagocitar, ¿sí? ¿Qué nombre reciben estas células nerviosas y dónde se encuentran estas células nerviosas? Si hablamos de estas células, serían las células más visibles. Son las células de Purkinje. ¿Y dónde encontramos? En el cerebro. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, y entonces esa es la clase de hoy. Espero que hayan aprendido a identificar por lo menos lo que es sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. Son estructuras bien diferentes, órganos bastante diferentes en cuanto a la organización, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, duda, sugerencia? Sí, vos, Jeff.
Hola, profe. ¿Qué tal? A mí me gustaría saber dos cositas, una para fines de anotaciones y otra como una reflexión clínica. Ajá. Me gustaría saber un poco más sobre la barrera hematoencefálica, que a mí no me quedó claro en la última clase, y sobre el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces en una situación clínica nosotros retiramos una muestra para ver, por ejemplo, una meningitis. ¿Qué se Sí. pasa en el líquido en un caso de eso? ¿Los tanicitos se modifican? ¿Qué se pasa? ¿Por qué hacer la retirada de ellos? Pasa que cuando hay una lesión, por ejemplo, por un virus, ingresa el virus al sistema nervioso central y lo que produce la invasión del virus con el tejido del sistema nervioso central hace que haya una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria hace que las uniones entre las células se desprendan. Y es por eso que va, en este caso, el virus va ingresando a todas las regiones del sistema nervioso central. Y también se pueden encontrar esos virus, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es por eso que el líquido cefalorraquídeo se tiene que extraer para poder visualizar, por ejemplo, células inflamatorias, ¿sí? Podemos encontrar virus, podemos encontrar parásitos, y por eso se analiza el líquido cefalorraquídeo, porque como los virus o algunas sustancias ingresan a través de la sangre, entonces la parte del líquido cefalorraquídeo es la que va a filtrar la sangre. Entonces, si hay algo que va a ingresar por esa región al sistema nervioso central y se puede ver en el líquido cefalorraquídeo. Por eso que se estudia el líquido cefalorraquídeo y sus componentes. Por eso. Y la barrera hematoencefálica está formada por lo que sería el endotelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Que es un epitelio plano. Todo epitelio tiene su membrana basal, ¿está bien? Y también a eso está adherido una porción de los astrocitos, ¿sí? Los astrocitos tenían sus prolongaciones, una estaba conectada con la neurona y otra estaba conectada con el vaso sanguíneo, ¿sí? Porque mediante esa conexión hacen su nutrición, ¿sí? Le envía nutrientes a la neurona, pero también protege al sistema nervioso central mediante eh, ese apoyo, ¿sí? Así está formado la barrera hematoencefálica por tres componentes: el endotelio, su membrana basal y los pedicelos o las prolongaciones de los astrocitos. De esa manera. Esa era tu duda, pregunta, Borges. Porque las sustancias liposolubles son las que adentran más fácil, ¿no? Por Las eso algunas liposolubles. especias son más liposolubles, o no. Sí, pasa que cuando lo que se refiere al decir liposoluble significa que tienen afinidad con los lípidos. Y la membrana de todas las células, de todas las estructuras del cuerpo, están formadas por lípidos. Entonces, si hay una sustancia que quiere atravesar una célula, entonces si es liposoluble, ella atraviesa bastante fácil, ¿sí? Porque todas las células están formadas por lípidos, ¿sí? Y ustedes saben que todas las barreras están formadas por células. Entonces, si es una sustancia liposoluble, atraviesa bastante bien. Es por eso sería el concepto de liposoluble. Y es por eso que hay sustancias que eh, son liposolubles para que atraviesen más rápido. Perfecto. A mí me aclaró bien. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Bueno, entonces, si no hay duda, el día de hoy espero que hayan aprendido algo. Ya estamos en sistema nervioso, ya está por terminar ya otra vez este capítulo de la vida. Y bueno, entonces dejamos para la próxima clase es el examen, la parcial. Entonces, vayan estudiando, aprovechando el tiempo. Entonces, sí, voy a liberar ahora el cuestionario